Muy buenas tardes. Estamos esperando ahí. Ya viene el sonido, Muy bien. Gracias por este tiempo que nos encontramos en su casa y que podemos compartir este tiempo de oración especialmente, ¿no? Y también de adoración. Gracias por los coros y los himnos que nos elevan a la presencia del Señor y podemos disfrutarlo en esta tarde. Quiero continuar, por supuesto, estamos celebrando el mes de la Biblia o haciendo un recordatorio especial sobre el mes de la Biblia, que es este mes de septiembre, y hemos estado escudriñando las Escrituras y viendo aquellas enseñanzas que nos enriquecen cada día más en el conocimiento de la palabra. En esta tarde quiero compartir con ustedes un párrafo de la Escritura también muy especial, donde el que habla, el que nos desafía o el que nos presenta la Escritura es el mismo Señor Jesucristo. El pasaje está allí en Mateo capítulo 22, es una situación que ocurre allí con un grupo de religiosos de la época. Y Jesús tiene, ante una pregunta capciosa, tiene una respuesta, yo le diría, exacta. El versículo es el versículo central de esa situación allí y es la que queremos en esta tarde desglosar un poco las enseñanzas de Jesús. El versículo está allí en Mateo 22 y el capítulo 22, el versículo 29. Es un solo versículo, pero que es la respuesta exacta a la situación. Titulé esta reflexión, ¿cómo estamos leyendo la palabra en estos tiempos? Dice este versículo, lo voy a leer en 3 versiones para que pueda ser claro. La versión 60, que es la más conocida por parte de nosotros, Jesús dice, entonces respondió Jesús y les dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. En la Reina Valera contemporánea, que es un poco más moderna, también de la sociedad bíblica, dice, Jesús les respondió, el error de ustedes es que no conocen las Escrituras ni el poder de Dios. Y una más moderna todavía, que es Palabra de Dios para Todos, dice de esta manera, ustedes están equivocados porque no saben lo que dicen las Escrituras ni conocen el poder de Dios. Esto de leer varias versiones nos enriquece y nos ayuda a veces a una mayor comprensión. En las versiones más antiguas a veces tienen algunas palabras que ya no se usan o que no son tan comprensibles a la época. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, aquí tenemos una situación que se da en aquel momento como les dije, a una pregunta capciosa que se le hace a Jesús, pero aquí están involucrados los actores religiosos de la época. Menciono los 3 más representativos y conocidos. En referencia a las Escrituras, a la palabra de Dios, están los que se conocen como los escribas o los copistas, que eran aquellas personas que se dedicaban exclusivamente a la transliteración, a la copia y de las Escrituras. Eran personas muy especiales, con un alto conocimiento y con una alta disciplina. Ya les voy a comentar algunos detalles interesantes de los copistas o los escribas. El segundo grupo es muy conocido para nosotros, que son los fariseos, que eran aquel grupo que eran los intérpretes de la ley escrita y eran los que exigían el cumplimiento de esas leyes. Eran unos religiosos muy estrictos para la época, que generalmente cuestionaban mucho el no cumplimiento a rajatabla de las leyes. Jesús tuvo varias confrontaciones con ellos. Y el tercer grupo, también conocido, pero tal vez a veces no sabemos exactamente en la totalidad a qué se dedicaban, que eran los saduceos. Este era el grupo de élite de la época, digamos, de la alta sociedad. Eran de una gran cultura y de una gran sabiduría que alternaban tanto el conocimiento de las Escrituras, de las leyes, pero se dedicaban mucho a la parte política. O sea, trataban de que las leyes se acomodaran políticamente
en la época. Estos son los tres grupos, ¿no es cierto? Le doy algunos detalles de los copistas o de los escribas, personas, como les decía, de una alta disciplina, que trabajaban, por ejemplo, de la siguiente manera. Dedicaban muchas horas a la tarea de la transliteración de las Escrituras, pero, por ejemplo, algunos detalles muy interesantes que le va a llamar la atención. Debían bañarse al iniciar su trabajo y ponerse una ropa especial para la tarea que iban a desarrollar. Usaban rollos de animales ceremoniales limpios preparados por el mismo grupo de hebreos. Usaban solo tinta negra preparada de acuerdo con una receta especial secreta que, por supuesto, no la daban a conocer públicamente. Guardaban completo silencio durante todas sus horas de trabajo, de copia. No debían escribir una sola palabra o una letra de memoria, sino que tenían que copiar tal cual como estaba. Entre cada letra debían dejar un espacio de un cabello y entre cada palabra un espacio de 3 cabellos. O sea, eran rígidos y estrictos. Cada columna de esta escritura debía tener un ancho de 30 letras de longitud y no menos de 48 renglones, ni siquiera pasarse de los 60, o sea, 60 renglones. O sea, había una regla muy estricta para el copiado. Esto le va a interesar. Debían escribir el nombre de Dios con la misma pluma que el resto de las palabras. Y escuche esto. Y aunque el rey le estuviera hablando mientras escribían el nombre de Dios, no debían prestarle atención. Fíjense de la importancia que significaba escribir el nombre de Dios. Ustedes saben que los israelitas tenían mucha seriedad, mucho temor a el uso del nombre de Dios en vano. Por eso se debía tener mucha atención y mucho cuidado. Debían destruir las copias que se habían deteriorado con el paso del tiempo y si alguno de los escritos que estaban haciendo por alguna razón les sobraba o le faltaba una letra o no había sido bien escrito, debía destruirse quemando ese pergamino. O sea, tenían un cuidado especial sobre las escrituras. ¿A dónde lo quiero llevar? Que la importancia que le daban al escrito bíblico, lo que era en ese momento, por supuesto, el Antiguo Testamento, o sea, la parte especialmente de los libros de Deuteronomio, ¿no es cierto? Los primeros 5 libros. Ahora, los saduceos eran unos personajes muy especiales, como les dije, de la alta sociedad, muy cultos, muy conocedores de la ley, pero con una alternancia muy política. O sea, siempre trataban de acomodar la cosa. Y acá viene la situación de qué es lo que pasa. O sea, se encuentran con Jesús y le hacen una historia, una hipótesis acerca de, dice, ¿qué pasa cuando en la resurrección con los muertos? Dice, especialmente con los que se casan. Dice, supóngase, le dicen a Jesús, y estoy haciendo una parodia, supóngase, dice, Señor, que una mujer se casa y dice con una familia que tiene 7 hermanos. Dice, el primero se muere y no da descendencia, así que por la ley dice debe casarse con el segundo. Dice, y así le van haciendo el cuento hasta que los 7 se mueren, no dan descendencia y se muere la mujer también. Entonces les dice, bueno, acá viene la pregunta. En la resurrección, dice, ¿mujer de quién va a ser de estos 7? ¿No? Porque si no había descendencia, o sea, seguía siendo la cuestión. A lo cual, por supuesto, si hay algo que realmente Jesús nos enseña es que cuando respondía muchas veces con la misma palabra de Dios, ¿no? Y Jesús le responde exactamente, justamente, con la palabra de Dios. O sea, citando Éxodo 3:6, les dice, ¿no? De aquel momento donde la zarza estaba ardiendo y Moisés está allí, dice, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. O sea, la primera cosa es que le dice, bueno, en la resurrección no habrá ni casamiento ni personas que se den casamiento. Pero la segunda cosa, dice, es que les garantizo de que el Dios de Abraham, dice, no es el que era, sino el que en este tiempo, dice, es, ahora soy, dice, y le termina agregando
algo más. Dice, Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. O sea, resuelve el problema o el dilema que le estaban tratando de plantear para descalificar el hecho de la resurrección. Y Jesús les responde, esto les pasa a ustedes, si lo hago, sigo la parodia, porque no conocen las Escrituras ni conocen el poder de Dios. Y acá viene la pregunta para nosotros en esta tarde. ¿Qué debemos hacer nosotros para no ignorar, como diría Jesús, o no desconocer las Escrituras? Y quiero en esta tarde darle 4 sencillas razones por las cuales deberíamos conocer las Escrituras. La primera es que debemos leer la palabra porque nos hace sabio. El apóstol Pablo le dice al joven Timoteo, al quien estaba formando como su discípulo, de la siguiente manera en 2 Timoteo 3:15, desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden dar sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. O sea, la importancia, lo primero, lo central, lo elemental de un cristiano es el conocimiento de las Escrituras. Es la lectura de la palabra que nos lleva a la sabiduría, ¿no? Es eso tan necesario que a veces en este apuro de la vida salteamos en nuestras mañanas. O sea, todos nos despertamos pensando en la cantidad de cosas que tenemos que hacer hoy. Y a veces no nos detenemos al tiempo de la lectura de la palabra, ¿no? O a veces hacemos una lectura rápida que no tiene no echa mucha raíz, ¿no? La Escritura por sí misma nos desafía y nos anima a que nosotros debemos concentrarnos en la lectura de su palabra. Si vamos allí justamente al libro de Deuteronomio, en el capítulo 17, el versículo 19 nos recuerda algo muy conocido para nosotros. La palabra las tendrás consigo y la leerás todos los días de tu vida para que aprendas a temer al Señor tu Dios, observando cuidadosamente todas las palabras de esta ley y de estos estatutos para que te vaya bien. O sea, siempre la lectura de la palabra nos lleva a promesas valiosas para nosotros. O sea, no es simplemente un conocimiento intelectual, sino que nos dará, dice, una plataforma, una base sólida para nuestras vidas. Hay mucha bendición para aquellos que leemos la palabra y le dedicamos tiempo. Allí en Apocalipsis hay otra bienaventuranza de aquellas que Jesús estaba acostumbrado a enseñarnos y dice allí, bienaventurados, felices los que leen y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas escritas. Allí en Apocalipsis 1:3. Ahora, tal vez aquí la pregunta que surge rápidamente para esta tarde es, ¿y qué tiempo le estamos dedicando a las Escrituras? Pensemos de que ella es el alimento espiritual, el maná del cielo que nutre nuestra vida espiritual. O sea, no se nos ocurre pasar, a menos que tomemos ese tiempo para el ayuno espiritual, pero no se nos ocurre no comer. O sea, es como algo necesario porque físicamente lo necesitamos y si tenemos una actividad fuerte de trabajo, con más razón. Ahora, muchas veces dejamos de alimentarnos de la palabra de Dios y tenemos flaqueza espiritual, ¿no? Tenemos inanición, tenemos hambre que no está saciado porque no estamos leyendo. Nosotros debemos leer cada día la palabra de Dios como tantas veces sea necesaria para nuestras vidas. Pensaba en esto, no lo traje aquí, lo dejé por supuesto en el cajón de mi oficina, mi teléfono celular. Yo sé que cada uno de ustedes tiene su teléfono celular, en este momento lo tiene en silencio, lo tiene apagado, pero lo tiene allí. Y es en este tiempo moderno como que de vital importancia para nosotros, ¿no? Y a veces, ¿no?
nos preocupamos mucho porque se ha quedado sin carga, porque lo dejamos extraviado en algún lado, por varias razones, ¿no? Es como que el celular nuestro es como parte de nuestra vida, es una prolongación de nosotros, ¿no? Algunos nos levantamos en la mañana y lo encendemos y hay otros que ni siquiera los apagan en la noche. O sea, queda eso permanentemente por las dudas que haya una necesidad. Se calcula que un usuario promedio que consulta su teléfono celular nada más y nada menos que unas 150 veces al día. Esto equivaldría a mirar nuestro teléfono más o menos cada 10 minutos durante las 24 horas del día. Ahora piense, si cada vez que olvidamos nuestra Biblia, volviéramos corriendo a buscarla donde nos olvidamos. Póngase a pensar si la usáramos para recibir los mensajes de texto que recibimos en nuestro celular y que cuando hace el pip rápidamente estamos viendo quién me está mandando un mensaje. Si lo tratáramos como que no pudiéramos vivir sin ella, si lo diéramos como el regalo más especial a nuestros hijos. Vieron que ahora los niñitos bastante chiquititos ya andan con un celular. Y a veces nos alegramos y nos gozamos porque le hemos regalado un celular. La pregunta es, ¿cuánto tiempo hace que no le hemos regalado una buena Biblia para que también la lea? Mire si la usáramos cuando viajamos, si la usáramos en caso de emergencia, mira si fuera el 911 de nosotros. ¿Qué importancia le estamos dando a la palabra? La lectura de la palabra nos puede hacer sabio. Punto número 2, la lectura de la palabra es para entenderla. Primeramente, lectura, conocimiento, pero aquí para entenderla. ¿Recuerda cuando el Espíritu Santo le dice a Felipe que vaya hasta una cierta zona y que comience a correr al lado de un carruaje de un señor, dice, muy influyente, muy importante, dice, un alto funcionario de la reina del estado de Candace, ¿no? Dice, y corre al lado de él, dice, y a ver qué pasa. Y cuando va corriendo Felipe ahí, dice que escucha que el etíope estaba leyendo a Isaías. Así dice Hechos 30:31, dice, cuando Felipe se acercó corriendo, le oyó leer al profeta Isaías y le dijo, ¿entiendes lo que lees? Es necesario cuando leemos las Escrituras que entendamos lo que estamos leyendo. Y respondió, ¿cómo podré a menos que alguien me guíe? Y entonces invitó a Felipe a subir al carruaje. O sea, ¿qué queremos decir con este punto? Que de nada sirve que leamos mucho si no entendemos lo que estamos leyendo. Es sumamente importante. Desconocimiento por no leer y también desconocimiento por no entender. Son dos cosas que debilitan nuestra fortaleza espiritual. Es muy importante el conocimiento con discernimiento. Pablo le vuelve a aconsejar otra vez al joven Timoteo que estaba formando, le dice en 2:15 de primera, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. ¿De qué manera vamos a manejar con precisión? Cuando la leemos, cuando la entendemos, y entonces de esa manera sí. Les decía algunos elementos prácticos que nos ayudan en el tema del entendimiento. Además de la lectura, entenderla es fundamental. Vieron que acostumbro generalmente a leerles 2 o 3 versiones de las Escrituras. Mire, es muy importante leer en varias versiones la Escritura, porque nos ayudan a la comprensión. A veces hay palabras difíciles, especialmente en la 60, que ya ni siquiera se usan más, y a veces cuando leemos en otras versiones, se nos clarifica, se nos abre el panorama y entendemos. Otras herramientas que podemos usar, diccionarios bíblicos, concordancias, comentarios, todo aquello que nos ayude a entender con mejor claridad las Escrituras.
Debemos entender bien la palabra y es fundamental entonces el buscar otras herramientas que nos ayuden a la comprensión. Como les decía, hay palabras en el Antiguo Testamento, especialmente digo en las versiones más antiguas, que son de difícil comprensión. Adarga, baluarte, talabarte, satovento. ¿No? ¿Qué será eso? Entonces tenemos que ir y buscar. A veces las versiones modernas nos clarifican, pero a veces tenemos que recurrir a otras herramientas. Hay una realidad. Cuando leemos, evidentemente, nuestros ojos están en la lectura y pasan esa lectura por nuestra mente, se va procesando, pero a veces es necesario ir más en profundidad para poder entender la comprensión total de lo que esa escritura tiene. En ciertas ocasiones, los fariseos, de los cuales hemos mencionado como uno de los grupos religiosos de la época que confrontaban muy seguidamente a Jesús, dice que en un momento de día de reposo encontró a sus discípulos que estaban juntando, cosechando maíz como podían hacerlo y lo estaban frotando para comer, ¿no? Y entonces lo confrontaron y dijeron, pero ¿cómo está haciendo eso? Está quebrantando la ley. Y Jesús responde lo siguiente, Mateo 12:7, pero si ustedes hubieran sabido lo que esto significa, entenderla, ¿no? Misericordia quiero, dice Jesús, y no sacrificio. No hubieran condenado entonces a estos inocentes. O sea, a veces la reacción rápida, sin el conocimiento, sin el entendimiento, nos lleva a conclusiones equivocadas. Ellos entendían lo que leían, pero no el significado profundo del contenido espiritual que tenía esa lectura. En estos textos vemos que muchas veces captar la verdad espiritual de las Escrituras nos lleva a buscar cada vez más en profundidad. ¿Qué me quiere decir el Señor con este texto? Y preocuparnos por entrar más en el conocimiento. Primera cosa, leerla para sabiduría. Segunda cosa, leerla para entenderla. Tercera cosa, leer las Escrituras, la palabra del Señor, para meditar en ella. Esta es una palabra a veces que nosotros las usamos muy comúnmente, lo de meditar en la palabra, pero a veces no vamos a la profundidad del asunto. El Salmo 119:11, que ya he citado varias veces durante estos días atrás, dice, en mi corazón he guardado tus dichos para ya no pecar contra ti. La versión más moderna dice, en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. La meditación ha sido llamada la digestión espiritual del alma. O sea, nosotros comemos comida y hay un proceso de digestión que da la nutriente para nuestro físico. Bueno, dice aquí esta expresión que me gustó mucho, la digestión espiritual. O sea, cuando comemos la palabra de Dios, como decía Isaías, cuando comemos la palabra de Dios, necesitamos que esa palabra pueda correr dentro nuestro y alimentarnos en profundidad toda nuestra parte espiritual. Es el proceso, la meditación es el proceso mediante el cual el significado de nuestra lectura es asimilado y convertido en fibra espiritual y moral del cristiano. Atesorar es guardar en lo más íntimo de nuestro ser la palabra para que cuando necesitemos aflore y haga vivencia en nosotros. La Escritura misma nos guía a esta práctica de meditación, ¿no? De sacarle todo el nutriente a la Escritura. Josué nos aconseja de esta manera en su primer capítulo, en el versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tus caminos y todo te saldrá bien. O sea, aquí el desafío es no olvidar, no apartarnos, sino meditar en profundidad.
El Señor Jesús de la misma manera también nos recuerda en su exhortación allí en Juan 5:39, ustedes examinan las Escrituras porque piensan tener en ella la vida eterna. Pero Jesús dice, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Cuál es el propósito, dice Jesús, por lo cual estamos escudriñando las Escrituras? ¿Cuál es el propósito por lo que estamos tratando de meditar en profundidad? Entenderla es fundamental para que esa aplicación después sea certera como corresponde. O sea, tal vez el principal problema para dedicarle tiempo a la meditación, porque la lectura puede ser rápida, el entendimiento, si tenemos a veces una gran capacidad intelectual, también a lo mejor puede ser rápida, pero la meditación requiere de tiempo. Y vivimos, como les decía, un tiempo tan apurado, tan acelerado, que a veces no paramos para meditar. Señor, ¿qué es lo que me quieres decir en esta mañana con esta palabra? ¿Qué cosa debo yo sacar, aprender? Hemos llegado a pensar que la meditación es un lujo en vez de un artículo de primera necesidad. Es importante. Hay dos clases de personas que leen la Biblia, los que lo hacen superficialmente y los que bucean, escudriñan, sondean en profundidad las Escrituras. Hay una agradable comparación entre ¿qué son las mariposas y las abejas? No son animalitos, son pequeños insectos preciosos, definámoslo de esa manera. Las mariposas son aquellas que en verano enriquecen nuestra vista, disfrutan de las flores, pasean de uno a otro. Es un espectáculo precioso a la vista. Cuando termina el verano, se mueren. Y después vuelven a otra vez. Ahora piensa en el segundo. La abeja no es un pequeño insecto muy bonito que digamos, pero tiene una virtud totalmente diferente a la mariposa. Primero, es muy laboriosa. Segundo, usted sabe que cuando encuentra una flor que está cerrada, trabaja para poder abrirla y meterse adentro. Y hay flores que tienen el néctar muy en lo profundo, y allí va la abeja hasta lo profundo, hasta encontrar el néctar. ¿Qué es lo que lo va a llevar después a su panal? Y tendrá ese alimento, y en el invierno tendrá todo lo suficiente y lo necesario para la subsistencia. ¿Qué somos? Mariposas que revoloteamos alrededor de las Escrituras y nos alimentamos nuestra vista de la belleza de las Escrituras, pero no nos metemos adentro en profundidad hasta extraer el néctar más enriquecedor de la palabra del Señor. Mucho depende de eso. La cuarta cosa que quiero, en virtud de que me emocione y el tiempo se me va, la cuarta cosa que quiero compartir con ustedes es la conclusión de todo esto. Leerla para ser sabio, entenderla para poder aplicarla a nuestra vida, meditarla, que es lo que nos dará la profundidad del conocimiento y el néctar de espiritual para nuestra vida, el alimento profundo para nuestra vida. Pero lo cuarto es fundamental, leer la palabra para aplicarla a nuestra vida. O sea, todo esto es sumamente necesario, pero tenemos que llegar al punto 4, que es fundamental, que es la aplicación. El Señor Jesús allí en Lucas 6, 46 al 48, nos dice de esta manera con respecto a la aplicación. ¿Por qué ustedes me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? Todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica, les mostraré a quién es semejante. Es semejante a un hombre que al edificar su casa cavó hondo y echó cimientos sobre la roca, y cuando vino la inundación, los torrentes, las tormentas, dio fuerte contra aquella casa, pero no pudo moverla porque había sido construida sobre la roca.
Ese es el desafío que nos plantea Jesús. Dice, si ustedes conocen mi palabra, necesitan ponerla en práctica. Si van a construir una vida espiritual sólida sobre la roca que es Cristo, dice, para que cuando venga la tormenta de la vida que vienen todos los días y de todas maneras y de todo formato, dice, permanezcamos firmes porque estamos parados sobre la roca. Realmente es importante este punto. O sea, en el Sermón del Monte que he citado varias veces en las semanas pasadas, nuestro Señor Jesucristo dijo que el hombre prudente era aquel que construye su casa sobre la roca, ¿no? Es aquel que no solo viene a Él y oye su palabra, sino que también la pone en práctica. Es fundamental. O sea, necesitamos entender de que la lectura, el entendimiento, la meditación nos tienen que llevar a la práctica. Si no, no habremos concluido con todo el círculo de la enseñanza. El Señor Jesús a sus discípulos que en el momento realmente crítico final ya de su proceso, ya llegando a lo que era su juicio y su crucifixión finalmente, les enseña a sus discípulos de la siguiente manera, allí en Juan 13:17. En verdad les digo que un siervo no es mayor que su Señor, y ni un enviado es mayor que el que lo envió, sino es aquel que sabe hacer estas cosas y las practica. La práctica. Qué importante es que seamos prácticos en esto. Les recuerdo, para concluir, les recuerdo lo de la enseñanza del domingo pasado acerca de las 4 preguntas valiosas e importantes que debemos hacernos frente a la lectura de las Escrituras. Preguntarnos, ¿qué me dice la palabra que necesito saber? Preguntarnos, ¿qué advertencia me hace la palabra? ¿Dónde yo debo detenerme? Si estoy equivocando el camino, si estoy yendo por el camino equivocado. ¿Qué me dice la palabra que debo cambiar? O sea, la puesta en práctica es que me lleva a producir un cambio, ¿no? Y finalmente, ¿qué me motiva a poner en práctica la palabra? O sea, ¿qué debo comenzar a hacer de todo lo que el Señor me enseña en su Escritura? Concluyo con lo siguiente. Vuelvo al ejemplo del teléfono. A diferencia de nuestro teléfono celular, no tenemos que preocuparnos que se quede sin crédito. O sea, el Señor Jesús ya pagó la cuenta y el crédito está eterno y para siempre. La Biblia está eternamente cargada, no es necesario recargarla cada mes. Recuerdan que al principio las compañías, el crédito que nos sobraba, se lo quedaban ellos. Bueno, ahora parece que cambió las cosas y nos dan el crédito. Pero aquí no es necesario. Está permanentemente, o sea, no necesitamos volver a recargar. El mensaje que no se guarda se pierde. En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Años atrás tenía una leyenda que yo colocaba cuando tenía un trabajo para una empresa. Y entonces tenía que colocar mi cargo y mi nombre y apellido. Y entonces debajo de eso, en la línea final, colocaba esta frase que muchos me preguntaron realmente cuál era el significado. Y decía lo siguiente: la Biblia es la palabra de Dios. Léela y serás sabio. Créela y serás salvo. Practícala y serás santo. Muchas personas, si quiere úsela, tómela como suya, muchas personas le van a preguntar, ¿qué significa esto? Verdaderamente que el Señor nos ayude y nos encamine a leer la palabra con sabiduría, entenderla, aquello que no entendemos, preocupémonos por buscar, por conocer, por entenderla, meditemos. Significa quedarnos tiempo en la palabra. Y buscar, Señor, ¿qué es lo que me quieres decir? Pero todo este proceso concluye y termina con la puesta en práctica.
necesitamos poner en práctica lo que el Señor nos enseña en su palabra. Y seguramente, como dice la promesa, seguramente nos irá bien. Padre Celestial, te damos gracias en esta tarde por el privilegio de meditar en tu palabra, por el privilegio de leerla, por el privilegio de entenderla. Pero Señor, queremos irnos de aquí, de este lugar, en esta tarde, buscando la posibilidad siempre de aplicarla a nuestras vidas. Señor, todos aquellos que recibimos de tu palabra cada día tiene un propósito central en nuestras vidas y que tiene que ver, Señor, con vivirla. Señor, no queremos que Jesús nos diga que nos equivocamos, que erramos, que no sabemos, porque no entendemos tu palabra y porque no entendemos el poder de Dios. Señor, te damos gracias porque tu palabra siempre sigue siendo viva y eficaz en nuestras vidas. Y si la dejamos obrar, Señor, hace de nosotros esas personas que las cosas le van bien. Señor, ponemos todas estas cosas en tus manos, te damos gracias, bendecimos tu nombre, Señor, y queremos ahora también compartir este tiempo de unidad en la oración. Alabado y bendecido sea tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.